Ya fue explicado en otro video que hay 7 preceptos específicos que son el mensaje de la Torá para todas las naciones del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa con el estudio de Torá? ¿Cuál es la definición de lo que está permitido y prohibido para un gentil en el estudio de Torá? Dice la Torá, la Torá que nos mandó Moshe es la herencia de la congregación de Jacob. La palabra herencia se dice en hebreo moirasha. Nuestros sabios dicen en el Talmud, no leas moirasha, el me oirasa. No leas herencia, sino que tenés que leer una mujer me oirasa. Eirusin significa un compromiso. Son diferentes partes en el proceso de un casamiento, por así decir, un compromiso, que es un compromiso muy fuerte. Para romperlo se necesita un divorcio, un contrato de divorcio, etc. Pero el punto es que es una persona, un hombre y una mujer que están unidos con un compromiso. No leas herencia, que la Torá es la herencia de la congregación de Jacob, sino que la Torá es como una especie de mujer comprometida con el pueblo judío. Entonces un gentil que estudia Torá está como si dijésemos rompiendo este compromiso y estando con una mujer que le corresponde a otro hombre, estando con la Torá que le correspondería al pueblo judío. De aquí aprendemos que un gentil tiene prohibido estudiar Torá. Ahora bien, no es tan sencillo decir, punto, no puede estudiar nada, y la idea de este video es explicar qué es lo que sí se puede estudiar, hasta qué profundidad se puede estudiar y qué es lo que no se puede estudiar. Y la idea básica es la siguiente: dado que un gentil tiene una obligación por la Torá de cumplir sus 7 preceptos, por supuesto que está obligado a estudiar y en profundidad todo lo que esté escrito en la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral, al respecto de sus 7 preceptos. Porque no es que sea una mitzvah aparte, una octava mitzvah, por así decir, un octavo precepto estudiar Torá, no lo es, pero sí es parte de los 7 preceptos el conocimiento cabal, claro, concreto, incluso con profundidad, sobre esos 7 preceptos, cómo se deben cumplir, qué se debe hacer. Y no solamente esto, sino que incluso todos aquellos preceptos en la Torá que son lógicos, que los cumplimos, no necesariamente porque estén escritos, sino porque incluso el intelecto humano así dicta que se deben cumplir. Por supuesto, entre paréntesis, la motivación correcta de la observancia de cualquier precepto, tanto los racionales como los irracionales, es porque así dice Dios, y porque uno quiere servir a Dios, como está explicado en muchos lugares. Pero aquí lo que estoy tratando de decir o explicar es que hay preceptos, por ejemplo, tzedaka, caridad o justicia, como se quiera traducir tzedaka, kibud av va'em, respeto al padre y a la madre. No está escrito como uno de los 7 preceptos de Penei Noach, pero es algo lógico. Tu padre y tu madre te traen al mundo, te crían, te cuidan, etc. Es algo lógico y obvio que uno los respete, que uno les rinda honor. Por lo tanto, incluso el Talmud dice que hay varios preceptos que si la Torá no los hubiese dicho, los hubiésemos aprendido de los animales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no robar, que igual es uno de los 7 preceptos, pero lo hubiésemos aprendido de una hormiga. Una hormiga no le roba a la otra la comida. Y así hay diferentes preceptos que el Talmud plantea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es solamente un mensaje para los judíos? Si los judíos no hubiesen recibido la Torá, entonces hubiésemos aprendido, solamente los judíos, diferentes preceptos de los animales. ¿Y los gentiles no? Por supuesto que sí. No tiene ningún sentido decir esto. Entonces quiero decir con esto que claramente hay preceptos que, a pesar de que la Torá los diga, el punto es que son racionales, son lógicos. Y un Ben Noach, un gentil, también tiene que cumplirlos. Por lo tanto, también puede estudiar aquello que dice la Torá sobre esos preceptos. Y debe estudiarlo debe estudiar esos preceptos para saber cómo cumplirlos correctamente. Más aún, Maimónides dice que cuando un gentil quiere cumplir un precepto determinado, que no es de sus 7 preceptos, y tampoco es uno de los preceptos lógicos, como acabo de explicar, también lo puede hacer. Lo puede cumplir, excepto ciertas cuestiones, por ejemplo, tefilin, aquellas cuestiones que son de kedusha, de santidad del pueblo judío, esos preceptos son exclusivos para el pueblo judío. Pero otros preceptos que un Ben Noach, un gentil, quiere cumplir, un ejemplo sencillo, a pesar de que no es práctico, traer una ofrenda al templo. Un Ben Noach, un gentil podía traer una ofrenda al templo. Entonces tiene que estudiar las leyes sobre cómo cumplir esos preceptos. Ahora bien, esto es en general.
el lenguaje con el cual está traído en el Talmud, en los legisladores, Maimónides por ejemplo, sobre la prohibición de un gentil de estudiar Torá, que por supuesto, como acabo de explicar, no se aplica esa prohibición a los 7 preceptos de Bnei Noach, a los 7 preceptos para los gentiles, porque los deben saber, y tampoco a los preceptos racionales, y tampoco un precepto que un gentil quiera cumplir. El lenguaje traído es Eisek Batoira. Un gentil tiene prohibido el estudio en profundidad, el estudio con todos los comentaristas para entender cuál es la halajá, cómo es la ley, cuál es la opinión de un rabino, del otro rabino, el estudio, por ejemplo, del Talmud. Esto es lo que tiene prohibido un gentil cuando no se aplique a todo lo explicado anteriormente. Esta es en particular la prohibición. Por eso el lenguaje de nuestros sabios es Eisek Batoira, el esfuerzo y profundización en el estudio de Torah. Esto es lo que está prohibido. Ahora bien, resumiendo, me estoy basando en un libro que es una especie de Shulchan Aruch, una especie de código de ley judía para Bnei Noach. Ahora bien, por eso estoy mirando. En general, la idea es toda mitzvah, todo precepto que el gentil tiene que cumplir, según el mensaje de la Torah, está obligado a estudiarlo. Y en profundidad, todo precepto que un gentil quiere cumplir puede estudiarlo para entender la ley específica. No necesariamente necesita la profundidad de la lógica de dónde se aprende y por qué es así y todos sus detalles, pero sí tiene que saber cómo cumplir el precepto, claramente. Ahora bien, si un Ben Noach, si un gentil quiere cumplir un determinado precepto y por alguna razón no puede estudiarlo en la Torá, por supuesto que debe preguntarle a un rabino cómo cumplir ese precepto según la halajá, según la ley judía. Y el rabino tiene una obligación de explicar cuál es la forma de cumplir ese precepto si es que se aplica realmente esa observancia. Está permitido para un gentil estudiar el Tanaj. Tanaj significa Torá, los 5 libros de Moshe, Nevim, los profetas, y Ksuvim, los escritos. Nevim, por ejemplo, Ishaya, por ejemplo, Yehezkel, y los escritos, por ejemplo, salmos, que por supuesto pueden recitar salmos como forma de alabanza a Dios, Shirashirim, el cantar de los cantares, Koyeles, Eclesiastés y así sucesivamente. Está permitido para un gentil estudiar el Tanaj, y no solamente esto, sino que cuando lo estudia está perfecto, está muy bien, está permitido, y yo diría incluso debe hacerlo, estudiar con Peirushim, con comentarios, por ejemplo Rashi, Radak, porque son los comentarios que llevan a la persona a realmente entender qué está diciendo el Tanaj. Porque si uno simplemente lo estudia, y hay que tener extremado cuidado con las traducciones del Tanaj, muchas traducciones que son tergiversadas, que son inclinadas, tendenciosas, erróneas a propósito, a esto me refiero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué texto uno estudia. Hay que buscar un texto autorizado según el mundo ortodoxo, según los rabinos, para que este texto estemos asegurados que sea el texto correcto del Tanaj, la traducción adecuada del Tanaj. Si es que uno no lo puede estudiar en su lenguaje original, en el hebreo. El ideal es estudiarlo en el lenguaje original, pero si no se puede, hay que buscar una buena traducción, o sea, una traducción fiel y correcta al texto, no una traducción hecha por quienes quieren probar algo determinado del texto y cambian las palabras. Total, la persona no conoce el original, ¿quién sabe que se cambió esto? Esto no sirve para nada. No solamente no es una mitzvah estudiarlo, sino que es una mitzvah no estudiar esto, porque lleva a las confusiones. Ahora bien, de ahí a estudiar el Tanaj con sus comentarios y querer sacar conclusiones de cómo se debe hacer una mitzvah sin haber estudiado todos los detalles de cómo nuestros sabios traen como tradición de la Torah oral esa mitzvah, esto es un error. Esto está prohibido para un Ben Noach, para un gentil, porque este es el trabajo del pueblo judío, de estudiar la Torah en profundidad, tanto la Torah oral como la Torah escrita, para saber cómo definir las leyes de la voluntad de Dios. Pero si el Ben Noach, si el gentil, puede estudiar de vuelta todo el Tanaj con sus comentarios para entender qué es lo que dice la Torah, cuál es el mensaje de la Torah en general. Está prohibido para un Ben Noach, para un gentil, estudiar Kabbalah. Kabbalah significa la profundización en todos los secretos de la Torah, los secretos de la creación.
Esto no quiere decir que está prohibido para un gentil extraer y escuchar clases, por ejemplo, de YouTube o de algún otro lado, o leer libros que enseñen diferentes enseñanzas morales, éticas, para la vida de todos los días y estén relacionadas con la parte oculta de la Torá. O sea, si un libro de un determinado rabino o un video está basado en enseñanzas de mística judía, enseñanzas hasídicas, incluso enseñanzas de Kabbalah, pero el objetivo de esa enseñanza es la conducta ética y moral adecuada que cualquier padre podría tener con su hijo, cualquier esposo con su esposa, y así sucesivamente, eso sí está permitido. Lo que está prohibido es la profundización en el estudio de Kabbalah por Kabbalah propiamente dicha. O sea, en otras palabras, el estudio de la Torá por la Torá propiamente dicha, esto es inapropiado, esto está prohibido para un gentil. Pero el estudio de la Torá para entender cómo comportarse, cómo saber, ni que hablar cómo cumplir sus mitzvot, por supuesto que está permitido. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque judío de un gentil que estudia Torá? Pues hay una página en el Talmud, en Sanedrin, muy interesante, 59a. Voy a leer la historia de adentro porque es muy interesante. ¿Cuál es? De vuelta, Rabbi Meir nos enseña el enfoque judío sobre un gentil que estudia Torá. Por supuesto, un gentil que estudia Torá de acuerdo a todas las definiciones que acabo de dar. Que la estudia para saber cómo cumplir sus preceptos, que la estudia porque quiere cumplir un precepto determinado, porque quiere entender el mensaje del Tanaj, de la Biblia en general, para todo el mundo, para las naciones. Lo que no se puede estudiar no lo estudia, lo que se debe estudiar lo estudia en profundidad, y así sucesivamente según las definiciones que acabo de explicar. Dice el Talmud, Rabbi Meir explica, ¿cómo sabemos que un gentil que es oisek patoira, que se esfuerza en el estudio de Torah en profundidad, de acuerdo a las definiciones que yo expliqué, específicamente de los 7 preceptos, etc., ¿cómo sabemos que es como un sumo sacerdote? Tiene exactamente el mismo nivel que un Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que entraba en el Beis Hamikdash, en el templo, en el lugar más santo, en el día más santo, en Yom Kippur, etc. Porque está escrito en Vaikra, en el capítulo 18, el hombre va a cumplir estos preceptos que la Torá plantea y va a vivir con ellos. Dice Rabbi Meir, la Torá no dice que el Kohen va a cumplir los preceptos, que el Levi va a cumplir los preceptos, que el Israel, el Yehudí en general va a cumplir los preceptos. Dice Ha'adam, el hombre. De aquí aprendemos que incluso un gentil y estudia Torá en profundidad es como un Kohen Gadol, es como un sumo sacerdote. Tiene el mismo nivel espiritual. Por supuesto, como para cerrar, esto se refiere específicamente, como ya fue definido, ya lo repito, para que no queden dudas, como fue explicado específicamente qué es lo que sí pueden estudiar, qué es lo que no pueden estudiar. Cuando un gentil estudia aquello que sí tiene permitido estudiar, es como un Kohen Gadol, es como un sumo sacerdote, y es algo extremadamente apropiado, adecuado, por así decirlo, es una mitzvah, es un precepto, dentro de los 7 preceptos, entender cómo ellos son, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y en la práctica, cuando todos los seres humanos entendamos el mensaje de la Torá y podamos cumplir el mensaje de la Torá, esto es parte de lo que es Yemois HaMashiach, parte de lo que es los días de Mashiach. Esto va a hacer que se acelere la venida de Mashiach, y como está escrito, que en la venida de Mashiach todos los seres humanos vamos a servir vamos a servir todos juntos, hombro a hombro, al Dios único, al Señor, al Creador de todas las cosas, a Hashem mismo.